Muy buenos días, mi nombre es Marbelis Yepes, estudiante del tercer año de Derecho, sección única. El día de hoy les voy a hablar sobre el aborto, hipótesis de presunción del delito. El aborto se define como la interrupción del embarazo antes de que el feto alcance un desarrollo viable, es decir, antes de alcanzar la madurez física suficiente para sobrevivir fuera del útero materno. Este acto puede llevarse a cabo por diferentes motivos, incluidas razones de salud, sociales o económicas. El marco legal en Venezuela establece ciertas condiciones bajo las cuales se permite el aborto. Destacando, estas excepciones son vitales para la protección de la vida y la salud de la mujer. La hipótesis de presunción del delito, según el artículo 430 al 434 del Código Penal venezolano, tipifica diferentes modalidades de aborto y las penas correspondientes. El aborto se castiga en los siguientes casos. El aborto es tipificado como un delito, salvo en circunstancias específicas como cuando está en riesgo la salud o vida de la mujer, o en caso de malformaciones graves del feto. La norma determina que la presunción del delito es válida siempre que no se pruebe la existencia de una de estas circunstancias. El aborto consentido. La mujer que voluntariamente aborta, ya sea por sus propios medios o con la ayuda de un tercero, puede ser sancionada con prisión de 6 meses a 2 años. El aborto procurado. Quien procura el aborto de una mujer utilizando medios o sin su consentimiento en contra de su voluntad puede enfrentarse a pena de 15 meses a 3 años de prisión. El aborto agravado. Si la muerte de la mujer se produce como consecuencia del aborto de los medios empleados para procurarlo, la pena puede ser de 6 a 12 años de prisión. El aborto eugenésico. Se considera un atenuante cuando el aborto se realiza para evitar el nacimiento de un niño con enfermedades graves, pero este caso no se explícitamente contemplado en el Código Penal. El aborto terapéutico se permite cuando la continuación del embarazo pone en peligro la vida de la madre. En este caso, el aborto es considerado una medida necesaria para salvar la vida de la madre. El aborto por honor. Se considera un atenuante cuando el aborto se realiza para proteger el honor propio o el de familiares cercanos, como la esposa, madre, descendientes, hermanas o hijas adoptivas. A pesar de la prohibición general, la penalización del aborto en Venezuela no ha logrado reducir sus prácticas. Ya existen debates sobre las necesidades o legalizarlo en ciertas circunstancias. El abandono de niños, niñas o personas incapaces. El abandono de menores se caracteriza por dejar a estos individuos sin la protección y cuidado necesario. Este delito está tipificado en el artículo 435 y 438 del Código Penal. En el Código Penal venezolano vigente, el abandono de niños, niñas y personas incapaces se tipifica como un delito específicamente bajo el nombre de abandono de niñas o de otras personas incapaces de proveer su seguridad o a su salud. Este delito se encuentra regulado principalmente en los artículos 435 y 438 del Código Penal. El artículo 435 establece que quien abandone a un niño menor de 12 años o a una persona incapaz por enfermedad, ya sea mental o física, será castigado con prisión de 45 días a 15 meses. La pena se agrava si el abandono causa un grave daño a la persona, pudiendo ser de 15 a 30 meses de prisión o de 3 a 5 años de presidio respectivamente. El artículo 438 trata de la omisión de auxilio o socorro a la persona abandonada y establece sanciones para aquellos que, pudiendo hacerlo, no prestan ayuda o no dan aviso a las autoridades competentes sobre la situación del abandono. En resumen, el Código Penal venezolano protege a niños y personas vulnerables del abandono a través de la tipificación de un delito específico que castiga tanto el abandono directo como la omisión de socorro. Elementos del delito. El sujeto activo. La persona que tiene la obligación de cuidar y proteger a un niño, niña o incapaces. El sujeto pasivo, el niño, niña o personas incapaces que es abandonado. La acción de abandono. Esta acción implica dejar a la víctima sin los cuidados necesarios, lo que podría involucrar no solo la falta de provisión de alimentos y protección, sino también el descuido emocional y psicológico. Los resultados, la situación del sujeto pasivo generando un peligro por
su vida, la integridad física o salud. El sujeto pasivo que se encuentre. El dolo, en general, se requiere la intención de abandonar o la conciencia del peligro que se genera con la omisión de cuidados. La tipicidad. El abandono de niño, niña o persona incapaz se considera un delito de peligro concreto, lo que significa que no es necesario que se produzca un daño efectivo para que se configure el delito, sino que basta con que exista una situación de riesgo para la vida o salud de la persona abandonada. Además, puede ser un delito doloso, donde existe la intención de abandonar, o culposo, donde se produce por negligencia o imprudencia. La difamación e injuria. Bien jurídico protegido, disposición legal y elementos. El bien jurídico protegido, en el ámbito del derecho penal, la difamación e injuria resguardan el honor, la reputación y la dignidad personal de los individuos. Este aspecto es fundamental en una sociedad que promueve el respeto de la integridad física y moral de las personas. La disposición legal. La legislación venezolana tipifica estos delitos en los artículos 442 y 443 del Código Penal. La difamación se relaciona con la imputación de hechos determinados que resulta en una alteración de la reputación de una persona, mientras que la injuria alude a expresiones ofensivas que transgreden el honor personal. Los elementos. El sujeto pasivo, el autor del acto de la difamación, y en el sujeto pasivo afecta por la imputación o la expresión. La acción, la manifestación que involucra el contenido difamatorio o injuriante, que puede ser a través de palabras, escritos o acciones. El dolo se refiere a la intención de ofender, las cuales es una prueba más difícil de establecer en estos casos, ya que puede depender de la interpretación de los hechos y del contexto. La violación de elementos, circunstancias y actos lascivos. En la legislación venezolana, la violación como delito se define como la coacción a una persona para realizar un acto sexual contra su voluntad, utilizando violencias o amenazas. La falta de consentimiento es un elemento clave, así como la existencia del acceso carnal al acto sexual. La violación, según el artículo 375 del Código Penal, implica la realización del cópula sin el consentimiento de las víctimas. Las circunstancias pueden agravar la violación, incluyen el uso de violencia, amenaza, aprovechamiento de incapacidad de la víctima. Este delito se encuentra inmerso en el artículo 374 y 375. Los elementos del delito de violación incluyen la persona que comete el acto de violación, la víctima que ha sufrido la violación, la cópula, que debe ser evidenciada de manera fehaciente, marcando la falta de consentimiento como los elementos esenciales. La falta de conocimiento en un elemento clave, donde la violación no es solo un acto físico, sino también atendiendo la dignidad de la víctima. Los actos lascivos son considerados conductas que tienen un contenido sexual sin llegar a la cópula y pueden incluir tocamiento, exhibicionismo, expresiones sexuales no consensuadas. Este delito se encuentra tipificado en el artículo 376 del Código Penal venezolano. La corrupción de menores y la seducción, ultraje al pudor, clases y elementos. La corrupción de menores se refiere a cualquier comportamiento que conduzca a un menor a participar en actividades de carácter sexual o que los exponga en materia sexualmente explícita. La tipificación de este delito se encuentra en el artículo 380 del Código Penal, que pena la corrupción de manera al igual que la seducción. Los elementos, las personas que introducen al menor están en el entorno corrupto. El menor que está siendo influenciado. En la acción se refiere a cualquier conducta que pretenda corromper a un menor, desde la explotación sexual hasta la distribución de contenido sexualmente explícito. La intención de corromper y pervertir moral al menor. El ultraje al pudor se define como aquellos actos que ofenden el pudor,
pueden tranquilamente encontrarse en el ámbito social y privado, según el artículo 381 del Código Penal venezolano. Pueden incluirse actos de exhibicionismo, acoso sexual y otros que impliquen en las normas sociables sobre el comportamiento y decoro de que sean considerados como ultraje. Será castigado con 3 a 6 meses de prisión. El rapto. Diversas figuras y elementos de los tipos. El rapto se tipifica en el Código Penal en el artículo 392 y se extiende como la acción de sustraer a una persona de su lugar de residencia o de la vigilancia de quien se debe cuidar. Los elementos del delito. La persona que comete el rapto. La víctima que es sujeto de la sustracción. La acción de sustracción, esta puede ser explícita y directa, utilizando la fuerza o puede estar constituida por el engaño. La intención delictiva. Suele existir la intención de privar de libertad a la víctima, la cual puede derivar en otros delitos más graves como la violación o la extorsión. Las diferentes figuras del rapto. Puede incluir el rapto con fines de explotación sexual, el rapto para matrimonios forzados, así como el rapto de menores, lo que convierte un delito grave dado los contextos en que puede presentarse. El proxenetismo y la corrupción. Se define como la explotación de personas en la prostitución, incluida la facilitación de la venta de servicios sexuales. Este delito, regulado en el artículo 413 del Código Penal, se manifiesta de diversas formas. Proxenetismo se refiere a la obtención de beneficios económicos a partir de la prostitución ajena. La facilitación de la corrupción no solo se limita a la explotación directa, sino también incluye las actividades que colaboran a la prostitución, tales como el reclutamiento o administrar locales donde se lleve a cabo este servicio. Los elementos. La persona que se beneficia de la prostitución ajena, la persona que es objeto de la explotación, y la acción es la explotación deberá demostrarse ya sea a través de la coacción física, manipulación emocional o la prohibición o condiciones que perpetúen la actividad de la prostitución. El beneficio económico es fundamental que demuestren que la acción fue llevada a cabo con una intención de obtener lucro. El adulterio, las clases, los elementos, la bigamia. El adulterio se entiende como la relación sexual de una persona casada con alguien que no es su cónyuge, y aunque en muchos países ha sido despenalizado, su relevancia persiste en carácter civil para efectos de la nulidad de matrimonio o en las negociaciones de demanda de divorcio. El Código Civil venezolano aborda el adulterio considerando como un delito tipificado en el Código Penal. Sin embargo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró nulos estos artículos en la sentencia 738 del 11 de agosto del 2016. El artículo 395 se refería al caso del marido que mantenía concubina. Aunque el adulterio ya no es un delito, sigue siendo causal de divorcio según el artículo 185, numeral 1 del Código Civil. Los elementos. El cónyuge que comete el adulterio, el amante o el tercero involucrado en el adulterio, la relación sexual extramarital, la intención de cometer el acto adúltero mientras se está en vínculo matrimonial. La bigamia se entiende como la condición de estar casado con más de una persona al mismo tiempo. Según el artículo 374 del Código Penal, la bigamia es penalizada y sus elementos comprenden la persona que contrae el segundo matrimonio. El segundo matrimonio debe ser la intención de contraer un vínculo legal a pesar de la existencia de un primer vínculo matrimonial. La acción deliberada implica la intención de ocultar o no disolver el primer matrimonio antes de establecer el segundo, lo que añade una carga de culpabilidad del sujeto.
En conclusión, cada uno de estos delitos abarca aspectos complejos en el ámbito legal y penal, implicando la necesidad de abordar estas situaciones desde múltiples perspectivas, incluidas consideraciones sociales, psicológicas y morales. El marco legal venezolano proporciona un esquema para la identificación y tratamiento de estos delitos, crucial para la protección de los derechos de las personas y la preservación del orden social. La correcta aplicación de la ley es esencial para garantizar justicia y equidad para las víctimas y al mismo tiempo procesar a los infractores con todo el rigor que establece el ordenamiento jurídico. Buenos días.